Mi vida fluía de la manera habitual. Tengo 38 años y estoy casada con Fernando, con quien estamos criando a un hijo adolescente llamado Antonio. Fue un día normal, sin complicaciones, como la mayoría de los demás. Sin embargo, sentí que mi rutina se estaba convirtiendo en algo monótono. Antonio, como solía suceder los viernes, fue a visitar a sus tíos hermanos Fernando. La razón de tales visitas no fue tanto el interés por los familiares adultos como el deseo de pasar tiempo con su primo, Enrique. Los dos eran casi inseparables, haciendo sus actividades juveniles, jugando videojuegos, viendo películas o simplemente charlando sobre algo importante para ellos. Ese día, libre de asuntos, decidí aprovechar un momento para visitar a mi cuñada. Quería divertirme un poco y saber cómo iba la noche de mi hijo. Cuando llegué a la casa, descubrí que Antonio y Enrique iban a retirarse a su habitación, dejándonos a mi cuñada y a mí disfrutando de una noche tranquila. Nuestra conversación comenzó a gusto, con una taza de café. Poco a poco, tema tras tema, se sucedieron y el tiempo pasó volando. En un momento dado, mi cuñada sugirió abrir una botella de vino para diversificar un poco la noche. Y una vez que se llenaron las copas, el ambiente se volvió aún más cálido y ligero. Nos reímos de las cosas más pequeñas, y confieso que fue agradable olvidar la rutina por al menos un par de horas. La situación se desarrolló de manera bastante predecible. El café se convirtió en vino, el vino en otra copa, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más francas y audaces. Era la sensación de que esta noche estábamos destinados a pasar así, riendo y disfrutando de la compañía de los demás. Pero de repente sentí que tenía que salir. Me levanté y subí las escaleras para encontrar el baño. Mi cuñada seguía diciendo algo divertido desde la cocina, y yo ya estaba abriendo la puerta. Al girar la perilla, de repente me quedé en el lugar. Enrique estaba frente a mí. La situación fue tan inesperada que me confundí y no pude decir una palabra. Enrique se paró frente al inodoro y su postura expresó total calma hasta que me vio. Algo en mí me hizo congelarme. ¿Fue esa sensación de incomodidad? ¿O algo completamente diferente? El tiempo se detuvo, los momentos se extendieron, convirtiéndose en minutos. Lo miré, y no podía entender por qué no apartaba la mirada. Tal vez fue un shock o el impacto de beber vino. Todo lo que estaba sucediendo parecía irreal. Enrique se dio cuenta rápidamente de mí y se dio la vuelta bruscamente, tratando de cubrirse. Este gesto finalmente me sacó de mi estupor. Sonrojándome y disculpándome, salí apresuradamente del baño, cerrando la puerta detrás de mí. Al bajar las escaleras, sentí que mi corazón latía frenéticamente. No sabía cómo explicarme lo que había pasado. El vino probablemente jugó una mala broma, nublando mi mente y aumentando la vergüenza. Volví con mi cuñada, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Pero la escena que presencié estaba firmemente asentada en mi cabeza. Estaba tratando de averiguar por qué me impresionó tanto. Tal vez fue solo una coincidencia. O mi mente cansada estaba buscando aventuras donde no podían estar. De todos modos, esta noche fue recordada por mí de manera completamente diferente de lo que esperaba. Cuando intenté abrir la puerta del baño, las cosas no salieron como esperaba. El espacio estrecho, la incomodidad del momento, mi prisa, todo se fusionó en un caos cómico. La puerta persistentemente no cedió hasta que murmuré una disculpa en pánico, me sonrojé y me sentí completamente confundida. Mis manos temblaban y mis pensamientos se confundían, pero antes de que pudiera hacer algo razonable, Enrique dio un paso hacia mí. «Está bien, tía, no se preocupe», dijo, con una mano suave pero segura en mi muñeca. Su gesto no solo fue tranquilo, sino algo demasiado naturales.
Me empujó ligeramente hacia atrás como si supiera cómo hacerlo bien sin menospreciarme ni enfatizar mi vergüenza. Con un ligero movimiento, abrió la puerta y me dejó salir. Pero en lugar de simplemente alejarse, se quedó de pie, inclinándose un poco más cerca de lo que debería. Deberías equivocarte más a menudo, tía. Eso hace que la vida sea mucho más interesante, dijo en alusión a una sonrisa que era a la vez inocente y significativa. Esas palabras sonaron como un sordo golpe de gong en mi cabeza. Causaron una sensación extraña en el interior que no pude explicar. ¿Por qué su tono de broma me pareció tan profundo? ¿Por qué este momento, corto, casi insignificante, dejó tal huella? Casi corrí por las escaleras, sintiendo que mis mejillas ardían y mi corazón latía demasiado rápido. ¿Qué fue eso? La escena no abandonó mi imaginación. Traté de calmarme, pero todo fue inútil. Cuando Fernando, Antonio y yo volvimos a casa, estaba segura de que me lo quitaría de la cabeza. Todo lo que sucedió, decidí atribuirlo a un malentendido, torpeza, casualidad. Pero resultó que eso fue solo el comienzo. Los días pasaron, pero el recuerdo de ese momento se volvió cada vez más intrusivo. Entró en mi mente en los momentos más inesperados. Antes de dormir, en el silencio del baño, incluso cuando estaba al lado de Fernando. Me sorprendí dibujando en mi imaginación imágenes que me asustaban. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estoy tan obsesionada? Traté de convencerme a mí misma de que no importaba que las cosas se calmaran con el tiempo. Pero resultó ser diferente. La escena del baño parecía encender algo nuevo, incomprensible e inquietante en mí. Un día, cansado de mis pensamientos, de repente le sugerí a Antonio que invitara a Enrique a visitarnos durante el fin de semana. ¿Por qué no pasan tiempo juntos aquí? Vamos a cenar y luego puede quedarse con la noche, le dije tan casualmente que la idea acababa de venir a mi mente. Antonio se alegró. Por supuesto, siempre le ha gustado pasar tiempo con Enrique. Solo tuve que informar a mis cuñados de esto, y ellos, para mi alivio, aceptaron fácilmente. Pero, ¿cómo me sentí realmente? Quería saber qué me estaba pasando. Tal vez necesitaba ver a Enrique una vez más para disipar estos pensamientos extraños y volver a la normalidad. Enrique llegó el viernes por la noche. Antonio se alegró de recibirlo e inmediatamente fueron a la habitación a jugar videojuegos. Yo, por mi parte, traté de no mostrar emoción, pero fue más difícil de lo que pensaba. Me quedé en la cocina preparando la cena y escuché sus voces. De vez en cuando, la risa de Enrique me golpeó, haciéndome sentir rara. Había preguntas en mi cabeza para las que no tenía respuestas. ¿Por qué su presencia me afecta tanto? Por la noche, como de costumbre, Fernando regresó a casa. Parecía cansado e inmediatamente se fue a dormir. Lo acompañé a la habitación, me aseguré de que se durmiera y volví a bajar a la sala de estar. Allí encendí la serie en Netflix y traté de distraerme. Pero no ayudó. En el silencio de la casa, me sentía aún más vulnerable a mis pensamientos. Las voces de Antonio y Enrique desde su habitación fueron los únicos sonidos que rompieron el silencio. Traté de ignorarlos, pero no sabía por qué me quedé en la sala de estar. ¿Por qué no me fui a dormir? ¿Por qué me senté allí fingiendo ser una apasionada de la serie cuando mis pensamientos vagaban por otro lado? Traté de convencerme de que todo estaba bajo control, pero había una tormenta dentro. Mis sentimientos y pensamientos se entrelazaron, creando dentro de mí una extraña mezcla de culpa, emoción y algo que no quería admitir. Esa noche parecía extenderse indefinidamente, y no tenía idea de cómo terminaría. ¿No te diste cuenta de cómo la noche, que comenzó despreocupadamente, se convirtió en una serie de sensaciones y acciones extrañas que no esperabas de ti mismo? La intoxicación leve de un par de copas de vino se mezcló con fatiga y una extraña sensación de ansiedad.
Parecía que la realidad había cambiado ligeramente, y los eventos adquirieron un color extraño. Pero en lugar de ir a la cama, como tu mente lo sugería, te quedaste en la sala de estar. El reloj mostró 2 noches y reinó el silencio en la casa. Las voces de Antonio y Enrique ya no salían de la habitación. Lo más probable es que ya estuvieran profundamente dormidos, cansados de la diversión y los juegos. Ha llegado un momento en que todo parece insignificante y extraño al mismo tiempo, y los pensamientos adquieren un carácter viscoso y meditativo. Te levantaste del sofá y te dirigiste al dormitorio, pero primero decidiste ir al baño. Tal vez el agua fría te ayude a recuperarte y disipar la obsesión. Cepillándose los dientes frente al espejo, miraste tu reflejo. La cara parecía cansada, la mirada distraída. Te rociaste agua en la cara varias veces, tratando de enfriar las mejillas ardientes. Y de repente, como un rayo, sentiste las manos de alguien en tu cintura. No fue solo inesperado, fue como un golpe a la conciencia. Los dedos cálidos tocaban la piel con confianza, pero con cuidado. No es Fernando, pensaste en el mismo segundo. Su ronquido estruendoso vino del dormitorio, confirmando que no tenía nada que ver con eso. Cerraste los ojos, sintiendo que tu corazón se encogía de una mezcla de miedo y anticipación. La voz detrás de ti confirmó tus conjeturas. Lo siento, cometí un error, ¿oíste? ¿Un error? Tu conciencia intentó darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudieras pensar en la respuesta, los eventos comenzaron a desarrollarse a una velocidad implacable. En ese momento, parecía que el tiempo se había detenido. Todo sucedió como fuera de la realidad. Tu confusión y tu lucha interior han dado paso a algo primitivo, inexplicable. Ni siquiera te diste cuenta de que la bata cayó al suelo, dejándote vulnerable no solo en tu cuerpo, sino también en tus pensamientos. Las palabras de Enrique sonaban susurros, pero su significado era estruendoso. «He soñado con esto desde hace mucho tiempo», dijo. Te congelaste sin saber cómo reaccionar. Fue increíble, incorrecto, pero al mismo tiempo insoportablemente atractivo. Tu lógica trataba de gritar que esto debía parar, pero el cuerpo, como si actuara en contra, aceptaba lo que estaba sucediendo. Después de eso, perdiste el sentido del tiempo. Cuando todo terminó, miraste al techo, tratando de entender lo que había sucedido. Había un vacío en la cabeza y el cuerpo parecía extraño. Pero de alguna manera, contrariamente al sentido común, no sentiste remordimiento. En cambio, te abrazó una extraña calma, como si fuera una parte inevitable de la vida. Al día siguiente, todo parecía normal. Enrique era tan seguro y tranquilo como tú lo conocías. Nadie notó nada sospechoso, ni siquiera Fernando. Pero te diste cuenta de que todo había cambiado. Una semana después, te ofreciste a volver a verte. Fue una decisión espontánea, pero en el fondo sabías que lo habías pensado durante mucho tiempo. Enrique no hizo preguntas, él solo sonrió cuando te conociste en un hotel pequeño y aislado, donde nadie que conozcas exactamente mirará. Sus reuniones se han convertido en algo prohibido y emocionante. Cada vez que descubriste algo nuevo, explorando los límites de lo permitido. Pero un día todo salió mal. Acabas de terminar una cena tardía y decidiste subir a la habitación. Por un momento, parecía que todo el mundo se había congelado, y ustedes dos se quedaron solos en su pequeño rincón. Pero esta noche, el destino decidió probarte a ti mismo. La alarma de incendio se activó inesperadamente. El tintineo desgarró las orejas y, en pánico, la gente salió corriendo de sus habitaciones, corriendo hacia las escaleras. Los pasillos estaban envueltos en un humo espeso, del cual comenzó a picar en la garganta. No te diste cuenta de lo que estaba pasando, cuando el personal del hotel irrumpió en la habitación, exigiendo una evacuación inmediata.
Vístete y sal. Lo importante es salvar vidas. Uno de ellos gritó, señalando la salida. Te encuentras en la calle descalzo y en una sola bata de hotel delgada. El aire frío golpeó la cara, lo que hace que se dé cuenta de la realidad de lo que está sucediendo. El fuego consumió el edificio, esparciendo alrededor el olor a humo y destrucción. Miraste a Enrique, que parecía tranquilo, incluso en este entorno caótico. Su mano yacía sobre tu hombro como si dijera, lo lograremos. Y en ese momento, te diste cuenta de que el hotel no solo estaba ardiendo afuera. Dentro de ti también había un incendio que ya no se podía extinguir. Nos encontramos en una situación increíblemente difícil en la que nuestra ropa y nuestra presencia conjunta planteaban más preguntas que respuestas. Este fue especialmente el caso de nuestras batas con la inscripción pegadiza del Hotel Amore del Sol. Solo quedaba dinero y un teléfono celular en mi bolso, pero eso no pudo salvarnos de la incomodidad del momento. Había un caos total en mi cabeza, y en ese momento decidimos hacer algo realmente loco, ir a pie a mi casa. Mi casa estaba en la colonia Narvarte, y aunque la distancia no era tan larga, cada paso bajo la atenta mirada de los transeúntes parecía una eternidad. Caminamos rápido, tratando de no prestar atención a las miradas indiscretas, y afortunadamente ninguno de los oficiales de la ley se interpuso en nuestro camino. Cuando finalmente llegamos a mi casa, le sugerí a Enrique que se cambiara con ropa más adecuada y luego seguí su ejemplo. Sin embargo, tal vez fue causado por un impulso repentino, pero fue en esta sala, en medio del caos y la incertidumbre, que nuevamente sucumbimos a nuestros deseos. Era como participar en una competencia interminable donde cada vez nos esforzábamos por superarnos a nosotros mismos. A pesar del riesgo de ser tomados por sorpresa, no nos importaba. Continuamos como en trance, y anhelaba una deliciosa miel, que se convirtió en una verdadera adicción para mí. Lo busqué hasta que me sentí completamente agotada y saciada. Enrique volvió a atacar con una pasión imparable, y cuando todo terminó, regresó a casa. Pero debido a mi descuido, olvidé las batas del hotel en el baño. Cuando Fernando regresó, los desacuerdos que surgieron de esto llevaron a nuestra separación. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero los recuerdos de esos días todavía están frescos en mi memoria. Han pasado varios días desde entonces y ahora sigo saliendo con Enrique, a quien considero mi deidad. No sé cómo explicarlo, pero simplemente no tengo palabras para describir mis sentimientos. Estoy completamente enamorada de él, y ahora estoy embarazada de su bebé. Cuando se enteró de que el bebé era suyo, desapareció como si se hubiera disuelto en el aire. No lo he visto desde entonces. Esta historia es mi confesión. Esta es la historia de mi vida. Si te ha respondido, apóyate, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevas historias emocionantes. Nos vemos pronto.